¿Qué harías si te dijeran que las luces de tu vida se han apagado para siempre, pero tu corazón se negara a creerlo? Un abuelo de 75 años, al enterarse de que sus nietas fueron cruelmente envenenadas, se negó a aceptar su destino y desafió a la propia muerte. En un acto de fe y desesperación que hiela la sangre, entró en la morgue para hacer lo impensable, desatando una reacción que dejó a los médicos sin palabras y dando inicio a una guerra sin cuartel contra una maldad inimaginable. Prometemos llevarte en un viaje de tensión, amor y sacrificio que te atrapará. Historias como esta, que nos recuerdan el increíble poder del espíritu humano, son la esencia de lo que hacemos. Para no perderte ni un solo relato que tocará tu alma, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones ahora mismo. Quédate hasta el final, porque la forma en que este hombre consigue justicia te dejará sin aliento y te devolverá la fe en el amor verdadero. Arturo, a sus 78 años, era un hombre cuya alma parecía tallada en la misma madera noble con la que había trabajado toda su vida. Vivía en una pequeña casa en las afueras de Madrid, un refugio silencioso que olía a cedro, a barniz y a los ecos de un pasado más feliz. Cada rincón de su taller era un mapa de su existencia. Las gubias y formones colgaban en un orden meticuloso, cada uno con el mango suavizado por décadas de uso. Las fotografías en blanco y negro de su boda con Elena, su difunta esposa, y de un joven Mateo, su único hijo, sonriendo con una vitalidad que ahora parecía una dolorosa ironía, poblaban las paredes. Desde que Mateo había fallecido un año atrás en un supuesto y trágico accidente de coche, el silencio en la casa se había vuelto más denso, casi sólido. Arturo lo combatía con el suave raspar de la lija sobre la madera, un sonido que era a la vez una plegaria y una forma de mantenerse anclado a la realidad. Su único bálsamo, las dos luces que impedían que la oscuridad lo consumiera por completo, eran sus nietas, Sofía y Clara. Sofía, con 10 años, había heredado la mirada inquisitiva de su abuelo y un amor por los libros que la hacía parecer una adulta en miniatura. Clara, de 7, era un torbellino de energía, con una risa que tenía el poder de llenar cada fisura del corazón roto de Arturo. Ellas eran el legado vivo de Mateo, la continuación de su sangre y de su alegría. Pasaban los fines de semana con él y la casa se transformaba. Sus risas rebotaban en las paredes. Sus pequeños pies corrían por el jardín que Elena había cuidado con tanto esmero, y por 48 horas, Arturo sentía que la vida volvía a tener sentido. Sin embargo, la presencia de su nuera, Isabel, arrojaba una sombra constante sobre esos momentos de felicidad. Isabel era la viuda de Mateo, una mujer de una belleza fría y una elegancia estudiada. Se había envuelto en un luto impecable, vistiendo de negro riguroso y suspirando en los momentos precisos. Pero Arturo, con la aguda percepción que dan los años y el dolor, veía a través de la farsa. Veía la impaciencia en sus ojos cuando las niñas la abrazaban, la forma calculadora en que su mirada recorría la casa, tasando el valor de los muebles antiguos, de las joyas de Elena que aún se guardaban en un cofre. Un mes después de la muerte de Mateo, durante una cena tensa, Isabel había sacado el tema de la herencia con una sutileza que era casi más ofensiva que la franqueza. Hablaba del futuro de las niñas, pero sus ojos brillaban con una codicia que helaba la sangre. Arturo, protector del legado de su hijo, que en su testamento había dejado todo a sus hijas bajo la tutela de su abuelo hasta su mayoría de edad, se había convertido en el único obstáculo entre Isabel y una fortuna considerable. Esa tensión, aunque nunca verbalizada del todo, vibraba entre ellos como una cuerda a punto de romperse. Aquella tarde de otoño, el sol de la tarde se colaba por el ventanal del taller, proyectando largas sombras y dorando las motas de polvo que danzaban en el aire. Arturo daba los toques finales a un pequeño pájaro de madera, un regalo para el inminente cumpleaños de Clara. La madera de cerezo se sentía cálida y suave bajo sus dedos. Recordaba el día en que Clara, sentada en sus rodillas, le había pedido que le hiciera un pajarito que cante por la mañana. Él le había explicado que no podía darle voz, pero que le haría uno tan hermoso que podría imaginar su canto. Estaba absorto en su trabajo, lijando con una delicadeza infinita el ala del ave,
cuando el timbre agudo y estridente del teléfono fijo atravesó la paz del taller. El sonido fue como una piedra lanzada a un estanque en calma. Arturo sintió una punzada de aprensión, un frío inexplicable que le recorrió la columna vertebral. Dejó el pájaro sobre el banco de trabajo con un cuidado reverencial y caminó lentamente hacia el aparato que descansaba sobre una mesita auxiliar. Se limpió el polvo de serrín de las manos en su delantal de cuero, un gesto automático para ganar un segundo, para aplazar lo inevitable que su instinto le gritaba que se acercaba. «Dígame», dijo, su voz sonando extrañamente lejana a sus propios oídos. La voz al otro lado era neutra, profesional, desprovista de cualquier emoción. Pertenecía a un funcionario del hospital. Las palabras que siguieron fueron un martillo pilón que destrozó el mundo de Arturo pieza por pieza. Accidente doméstico, inhalación de gas en su domicilio, encontradas inconscientes por su madre. Cada frase era una palada de tierra sobre un ataúd invisible. El corazón de Arturo comenzó a latir con una fuerza desbocada y dolorosa. «Señor», la voz hizo una pausa protocolaria, un silencio ensayado para amortiguar el golpe que, sin embargo, aterrizó con la fuerza de un tren descarrilado. «Lamento profundamente informarle que todos los intentos de reanimación han sido en vano. Sus nietas, Sofía y Clara, han sido declaradas fallecidas». El auricular se le escurrió de la mano. No lo soltó del todo. Sus dedos, de repente, torpes y sin fuerza, quedaron enganchados, dejando el aparato colgando y oscilando a centímetros del suelo. El mundo se inclinó. Las herramientas en la pared, las vigas del techo, todo pareció curvarse y distorsionarse como en un sueño febril. Un zumbido sordo llenó sus oídos, ahogando el sonido de su propia respiración entrecortada. Se llevó una mano al pecho, tratando de contener un dolor que no era físico, sino un desgarro profundo en el tejido mismo de su ser. Sofía, Clara, sus nombres eran ecos en una catedral vacía. Las luces de su vida, las dos anclas que lo mantenían a flote en su océano de soledad, se habían apagado. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Se apoyó en el banco de trabajo, sus piernas temblando sin control, amenazando con ceder. El pajarito de madera, olvidado, rodó por la superficie y cayó al suelo con un golpe sordo y definitivo. Pero en medio de ese colapso total, de la niebla negra del dolor más absoluto, una única palabra, afilada como un témpano de hielo, se abrió paso en su mente con una claridad aterradora. Isabel no fue una sospecha, fue una certeza, una verdad revelada en el instante más oscuro de su vida. Aquello no había sido un accidente. El trayecto en coche hasta el hospital fue un borrón, una sucesión de semáforos y calles familiares que se habían vuelto irreconocibles, como si las estuviera viendo a través de un cristal deforme y empañado por las lágrimas que no se permitía derramar. Arturo conducía en un estado de piloto automático, sus manos aferradas al volante con una fuerza que hacía que sus nudillos destacaran blancos contra su piel envejecida. Su mente, sin embargo, no estaba en blanco. Era un campo de batalla donde los recuerdos más dulces luchaban contra la certeza más amarga. Veía a Sofía, sentada en el asiento del copiloto hace apenas unas semanas, explicándole con una seriedad de catedrática el ciclo de vida de las mariposas. Veía a Clara, en el asiento trasero, con la cara pegada a la ventanilla, cantando una canción desafinada sobre un perro que podía volar. Cada recuerdo era una joya preciosa que ahora, al ser tocada por la noticia, se convertía en un fragmento de vidrio afilado que le desgarraba el alma. Pero bajo el oleaje del dolor, una corriente subterránea de rabia fría comenzaba a tomar fuerza. La imagen del rostro de Isabel, su falsa pena, su ambición mal disimulada, se superponía a las risas de sus nietas. No iba al hospital solo a llorar a sus muertas. Iba a buscar la verdad. Iba a encontrar la prueba de la traición que sentía vibrar en cada fibra de su ser. El dolor no lo estaba paralizando, lo estaba forjando, transformando su pena en un propósito de acero. El hospital lo recibió con su característica indiferencia aséptica, el olor a desinfectante, las luces blancas que eliminaban todas las sombras, el murmullo constante de actividad. Todo parecía una afrenta a la magnitud de su tragedia personal. Se sentía como un náufrago arrastrado a una isla bulliciosa, donde nadie hablaba su idioma de dolor. En la recepción, una joven con una placa que decía «Atención al paciente»,
Le dirigió una mirada de compasión ensayada y comenzó a recitar un discurso memorizado. Señor, en nombre del hospital, le transmito nuestro más sentido pésame. Comprendemos que es un momento muy difícil. Arturo no la escuchaba. Las palabras eran un ruido de fondo, insignificante. Quiero verlas, la interrumpió, su voz un graznido áspero. Señor, en estos momentos no es posible. Hay un protocolo a seguir. La policía necesita... Son mis nietas, repitió él, esta vez con una autoridad que hizo que la joven parpadeara, sorprendida. El anciano frágil que había entrado por la puerta estaba desapareciendo, y en su lugar emergía algo más duro, más inquebrantable. Fue entonces cuando una mujer mayor se acercó. Llevaba el uniforme de enfermera, y su rostro, surcado por finas arrugas alrededor de los ojos, no mostraba lástima, sino una profunda y serena comprensión. Su placa decía Elena. Había visto esa mirada de dolor incontables veces, pero en los ojos de Arturo vio algo más. Una pregunta ardiente, una misión. Señor Latorre, dijo con una voz suave pero firme, habiendo oído el apellido. ¿Por qué no me acompaña? Buscaremos un lugar más tranquilo. No ofreció falsos consuelos ni palabras vacías. Simplemente le ofreció un respiro del escrutinio público del vestíbulo. Arturo, sintiendo en ella a una posible aliada, la siguió sin dudar. Elena lo condujo por un laberinto de pasillos. A medida que se alejaban del bullicio, los sonidos del hospital se atenuaban, reemplazados por el eco solitario de sus propios pasos sobre el linóleo pulido. El aire parecía enfriarse a cada metro que avanzaban. Arturo sentía que descendía a un lugar profundo y silencioso, y se preparó mentalmente para lo que iba a encontrar. Construyó un muro alrededor de su corazón, ladrillo a ladrillo, con los recuerdos de la risa de las niñas, no para protegerse del dolor, sino para que el dolor no lo cegara. No fue un accidente, se repetía como un mantra. No fue un accidente. La puerta al final del pasillo era de acero inoxidable. Depósito, decía una placa negra. Elena la abrió con una llave y el frío que emanó del interior fue un frío tangible, un frío de finalidad. La habitación era amplia, iluminada por la misma luz fluorescente e implacable, y olía a químicos y a una quietud que era más profunda que el silencio. Había varias camillas de acero alineadas contra una pared. Dos de ellas en el centro de la sala estaban ocupadas por dos formas pequeñas, cubiertas por sábanas blancas inmaculadas. El muro que Arturo había construido en su corazón se resquebrajó. Un sollozo seco se le escapó del pecho, pero lo reprimió con una fuerza de voluntad sobrehumana. Avanzó lentamente, cada paso una tortura. Se detuvo junto a la primera camilla. Sus manos, que habían construido cunas y mecedoras, temblaban sin control. Extendió una mano y, tras una vacilación que duró una eternidad, tomó el borde de la sábana, la retiró. El rostro de Sofía apareció, sereno, perfecto, demasiado perfecto. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos, como si estuviera a punto de susurrar un secreto en sueños. No había rastro de angustia, ni la más mínima señal de la violenta lucha por respirar que un escape de gas habría provocado. Era el rostro de una muñeca de cera, una obra de arte macabra. Arturo le tocó la mejilla, el frío del mármol. Este no era el rostro de la muerte que él recordaba, el que había visto en su esposa, marcado por la larga enfermedad. Esto era una máscara. Con el corazón convertido en una piedra de hielo, se movió hacia la otra camilla y repitió el gesto. Clara, la misma paz imposible, la misma quietud antinatural. La pequeña cicatriz en su ceja, recuerdo de una caída en bicicleta, era el único detalle que rompía esa terrible perfección. En ese instante, toda duda se evaporó. La certeza que había nacido en su taller se solidificó, convirtiéndose en el fundamento de su nueva existencia. No era solo la obra de Isabel, era un engaño deliberado, una puesta en escena. Y si era una puesta en escena, quizás, solo quizás, el acto final aún no se había escrito. Se giró hacia Elena, que lo observaba con los ojos llenos de una compasión silenciosa. Pero la mirada de Arturo ya no era la de un abuelo devastado que buscaba consuelo. Era la mirada de un inquisidor, de un hombre que ha vislumbrado una verdad terrible y no descansará hasta sacarla a la luz. Necesito ver las grabaciones de seguridad,
dijo, su voz desprovista de cualquier temblor. Era una afirmación, no una súplica. Las del pasillo de la planta donde estaban, de hoy. Elena frunció el ceño, confundida. Señor, eso es muy irregular. Es material policial. Por favor, la interrumpió Arturo, dando un paso hacia ella. La intensidad de su mirada la hizo callar. Mírelas conmigo. Si no ve nada extraño, le juro que me iré y no causaré más problemas. Pero tiene que ayudarme. Por favor, algo aquí está terriblemente mal. Elena lo miró fijamente durante un largo momento. Vio el abismo de dolor en sus ojos, pero también vio una convicción tan absoluta que era imposible de ignorar. Su instinto, pulido por 30 años de servicio, le dijo que este hombre no estaba loco de dolor. Sabía algo, o al menos creía saberlo con cada fibra de su ser. Rompiendo todas las reglas, asintió lentamente. «Espere aquí», dijo. «Hablaré con el jefe de seguridad». El tiempo que Arturo pasó esperando en la morgue se estiró hasta volverse una sustancia densa y pegajosa. Cada segundo era una gota de ácido cayendo sobre su paciencia. Se quedó de pie junto a sus nietas, como un centinela inmóvil, negándose a cubrirlas de nuevo. Quería que sus rostros, con esa paz fraudulenta, fueran el combustible que alimentara su determinación. El zumbido de los sistemas de refrigeración era el único sonido, un murmullo monótono que parecía burlarse del violento tumulto de su interior. Y, si estaba equivocado, y si su dolor lo había empujado a una fantasía paranoica, la duda lo asaltó por un instante, una serpiente fría que se enroscó en su estómago. Pero entonces volvió a mirar el rostro de Sofía, el de Clara, y la serpiente se deshizo. No estaba equivocado. El amor de un abuelo es un instrumento de precisión, y el suyo le decía que la melodía de sus vidas no se había detenido, solo estaba en una pausa insoportable. La puerta se abrió finalmente, y Elena regresó acompañada de un hombre corpulento y de rostro adusto, cuya chaqueta llevaba el emblema de la seguridad del hospital. Su nombre era Javier, y su expresión era una mezcla de aburrimiento y escepticismo. Claramente, consideraba esta gestión una pérdida de tiempo, una concesión a un anciano delirante por el duelo. «Señor Latorre», dijo Javier con una voz que no dejaba lugar a la amabilidad. «La enfermera me ha explicado su insólita petición. Le mostraré la grabación, pero le advierto que es material sensible y que esto es completamente irregular». «Se lo agradezco», respondió Arturo, su tono tan serio que desarmó ligeramente la actitud displicente del guardia. La sala de control de seguridad era el polo opuesto de la espaciosa y fría morgue. Era un cubículo sin ventanas, abarrotado de equipos y pantallas que emitían un resplandor azulado y fantasmal. El aire estaba viciado y olía a café recalentado. Decenas de monitores mostraban imágenes silenciosas y en bucle de pasillos vacíos, salas de espera y entradas. Era el corazón nervioso del hospital, un ojo que todo lo veía pero que nada comprendía. «¿La hora aproximada del ingreso de las niñas?», preguntó Javier, sentándose frente a la consola. «Poco después del mediodía», respondió Arturo, de pie detrás de él, sus ojos fijos en la pantalla que correspondía al pasillo del ala pediátrica. Elena se quedó junto a la puerta, su presencia un apoyo silencioso. Javier manipuló los controles con rapidez, rebobinando las imágenes a una velocidad vertiginosa. El pasillo cobró vida a la inversa, con enfermeras caminando hacia atrás y médicos desapareciendo de las habitaciones. «Más despacio», pidió Arturo. La imagen se ralentizó. El flujo normal de un día de hospital se desplegó ante ellos. Carritos de medicación, visitas de familiares, el trajín constante y anónimo. Arturo sentía el pulso martilleándole en la sien. Y entonces apareció Isabel. Entró en el plano desde la izquierda, caminando con esa elegancia suya que siempre parecía fuera de lugar, como si estuviera en una pasarela en vez de en un hospital. Llevaba un bolso de diseño y su abrigo negro caía impecablemente sobre sus hombros. Pero no fue su apariencia lo que hizo que el aire de la sala se electrificara. Fue su comportamiento. Se detuvo a mitad del pasillo, lanzó una mirada rápida en ambas direcciones, una precaución sutil pero inequívoca. Al comprobar que no había nadie cerca, se deslizó dentro de la habitación de las niñas con una fluidez que delataba un propósito, no una visita casual. «¡Ahí!»,
gritó Arturo, su dedo tembloroso apuñalando el aire en dirección a la pantalla. ¡Esa mujer! ¡Es ella! ¡Párelo! Javier detuvo la imagen. El ceño fruncido del guardia denotaba ahora algo más que aburrimiento. Era concentración. Miró fijamente la figura congelada de Isabel. «Póngalo otra vez desde que entra en el pasillo», ordenó Arturo. Javier rebobinó unos segundos y reprodujo la escena a velocidad normal. Vieron a Isabel entrar, mirar y desaparecer. En la habitación, unos minutos después, la puerta se abrió de nuevo y ella salió. Su rostro, captado por la cámara de baja resolución, era una máscara de absoluta neutralidad. No había tristeza, no había alivio, no había nada. Caminó hacia el ascensor y desapareció del plano. Javier se inclinó hacia la pantalla, sus ojos profesionales analizando cada detalle. «Esto no está bien», murmuró, haciéndose eco de las propias palabras de Arturo, la forma en que mira a los lados y su expresión al salir. No es normal. Se giró para mirar a Arturo y por primera vez en sus ojos no había escepticismo, sino una alarma genuina. «Voy a llamar a la policía, ahora mismo, y voy a guardar una copia de esta grabación». Mientras Javier cogía el teléfono y comenzaba a hablar con un tono urgente y oficial, una ola de fuego recorrió a Arturo. La vindicación, la prueba. Pero la victoria no le trajo paz, sino una furia aún más intensa. La maquinaria de la justicia se había puesto en marcha, sí, pero era una maquinaria lenta, burocrática. Implicaría interrogatorios, abogados, autos judiciales, semanas, meses. Y sus niñas no tenían meses, quizás ni siquiera tenían horas. Agradeció a Javier y a Elena con un gesto de cabeza, pero su mente ya estaba a kilómetros de distancia, corriendo por un camino oscuro y desesperado. Salió del hospital sin mirar atrás, dejando tras de sí el comienzo de una investigación oficial para embarcarse en la suya propia, una que no se regiría por protocolos ni leyes. De mí no. Vuelta en la soledad de su taller, la realidad lo golpeó con la fuerza de un mazo. Tenía la prueba, pero no tenía la solución. La policía perseguiría a la asesina, pero ¿quién salvaría a las víctimas? Se quedó mirando el pajarito de madera en el suelo, un símbolo de su inocencia perdida, de su mundo destrozado. Se sentía viejo, cansado y terriblemente impotente. Y entonces, como una brasa que se reaviva en un fuego casi extinto, un nombre surgió de las cenizas de su memoria. Simón. Simón, su amigo de la juventud, un genio rebelde, un bioquímico brillante que había cruzado demasiadas líneas rojas en su búsqueda del conocimiento. Hacía 30 años que no sabía nada de él, solo rumores de una carrera arruinada, de una licencia revocada, de un exilio autoimpuesto a los márgenes de la sociedad. Simón siempre había estado fascinado por los venenos, por las toxinas raras, por los compuestos que operaban en la frontera entre la vida y la muerte. Era una apuesta descabellada, un tiro en la más completa oscuridad, pero era la única que tenía. Revolvió un viejo escritorio hasta que encontró una agenda de cuero agrietado. Pasó las páginas amarillentas con dedos temblorosos hasta que encontró una entrada escrita con la caligrafía casi indescifrable de su juventud. Simón, y un número de teléfono. ¿Seguiría siendo el mismo? Con el corazón latiendo desbocado, marcó los números. El primer tono de llamada sonó en el silencio del taller como una campana fúnebre. El segundo, el tercero. Cuando estaba a punto de colgar, una voz ronca y cargada de hastío respondió: «Sí, Simón, soy yo, Arturo Latorre». Hubo un largo silencio en la línea, un abismo de 30 años de distancia. Arturo podía oír una respiración cansada al otro lado. «Arturo», dijo finalmente la voz, con un deje de incredulidad. «Un fantasma del pasado. ¿Qué quieres, venderme un mueble?» «Necesito tu ayuda, Simón», dijo Arturo, su voz quebrada por la urgencia. «Mis nietas han sido envenenadas». Y con una desesperación febril, le explicó todo. La escena en la morgue, la calma antinatural, su certeza de que no estaban muertas, sino atrapadas en un estado que simulaba la muerte. Simón escuchó en silencio. Cuando Arturo terminó, no hubo burla en su respuesta, solo el análisis frío de un científico. Ciertos alcaloides de origen vegetal o animal pueden hacerlo. Inducen una parálisis completa, reducen el metabolismo a casi cero. Para la medicina convencional, es indistinguible de la muerte, pero el cerebro sigue activo,
en un estado de letargo, un sueño del que es casi imposible despertar. ¿Hay un antídoto?, preguntó Arturo, sin atreverse a respirar. De nuevo el silencio, más largo esta vez. No hay antídotos convencionales, porque esas toxinas no están en los libros de texto, dijo Simón lentamente. Pero, durante mis experimentos, desarrollé un compuesto, un agente de reinicio neuromuscular, extremadamente potente y extremadamente peligroso. Hizo una pausa. Nunca se ha probado. Lo llamé Lázaro. Podría provocar un fallo cardíaco masivo. Podría matarlas de verdad, Arturo. Están oficialmente muertas, Simón, respondió Arturo con una calma desoladora. No tengo nada que perder. Dámelo. Simón suspiró, un sonido largo y pesado que viajó por la línea telefónica. Ven a mi laboratorio y reza. Arturo, reza a cualquier dios en el que todavía creas, porque vamos a intentar resucitar a los muertos. El viaje hacia el laboratorio de Simón fue un descenso a otra ciudad, una que se escondía bajo la superficie de la Madrid que Arturo conocía. Dejó atrás las avenidas arboladas y los edificios señoriales para adentrarse en un laberinto de calles estrechas y olvidadas, donde los edificios parecían encorvarse bajo el peso de la negligencia y el tiempo. El aire aquí olía a fritanga, a basura húmeda y a una sutil desesperación. Arturo aparcó su coche, un vehículo tan fuera de lugar en ese entorno como un canario en una mina de carbón, y se dirigió a una vieja pensión cuya fachada desconchada prometía anonimato y decadencia. La puerta del apartamento de Simón se abrió tras una serie de toses secas. El hombre que apareció en el umbral era una ruina de lo que Arturo recordaba. El pelo, antes negro y rebelde, era ahora una maraña gris y escasa. Su cuerpo, antes enjuto y enérgico, estaba encorvado, y un temblor casi imperceptible pero constante sacudía sus manos. Solo sus ojos conservaban un vestigio de su antigua brillantez, una chispa de inteligencia febril que ardía en medio del naufragio de su rostro. «Entra rápido», dijo Simón con voz rasposa, mirando a ambos lados del pasillo antes de cerrar la puerta. El interior era un caos alquímico. Probetas, matraces y tubos de ensayo cubrían cada superficie, algunos llenos de líquidos de colores extraños, otros con residuos cristalizados. El olor a ozono, a azufre y a otros 100 químicos inclasificables era tan denso que casi se podía masticar. Libros de bioquímica y farmacología avanzada se apilaban en torres precarias junto a tratados de botánica antigua. Era el santuario y la prisión de un genio caído. «Siéntate si encuentras dónde», murmuró Simón, apartando una pila de papeles de una silla. Arturo no se sentó. Se quedó de pie, su presencia sólida y terrenal, una extraña contrapartida a la etérea y peligrosa atmósfera del lugar. «El compuesto», dijo sin preámbulos. Simón se dirigió a una nevera vieja y ruidosa de la que sacó una pequeña caja metálica. La abrió y en su interior, sobre un lecho de terciopelo raído, descansaba un único vial de cristal ámbar. El líquido que contenía era de un azul profundo y vibrante, casi luminoso. «Lázaro», dijo Simón, sosteniendo el vial con una delicadeza que contrastaba con el temblor de sus manos. «No es un simple antídoto que neutraliza una toxina. Es un reinicio violento. Imagina que el sistema nervioso es un ordenador colgado. Esto no cierra el programa. Esto corta la corriente y la devuelve de golpe. La descarga bioquímica obliga al corazón a contraerse y al tronco encefálico a disparar una cascada de señales para reiniciar las funciones vitales». Hizo una pausa, mirando a Arturo con una seriedad mortal. «La aplicación tiene que ser perfecta, intracardíaca. Con una aguja larga, tienes que atravesar el cartílago entre las costillas y llegar directamente al músculo del corazón. Si fallas y das en el pulmón, es inútil. Si la dosis es demasiado rápida, puede causar una fibrilación irreversible. Las matarías tú mismo. Arturo, ¿lo entiendes?». Arturo asintió, su garganta seca. Tomó el vial que Simón le ofrecía. El cristal se sentía frío en su mano, pero el peso de la decisión que contenía era abrasador. «¿Cuánto te debo, Simón?». Simón soltó una risa corta, un sonido oxidado. «No seas idiota. Mi alma ya está hipotecada, y tu dinero no puede comprar su redención. Solo hazlo bien. Si una de mis creaciones malditas puede por una vez devolver una vida en lugar de ponerla en peligro, que así sea. Será el único
epitafio decente que tendré. Se dieron la mano. El apretón fue un pacto sellado entre dos hombres desesperados en los extremos opuestos de la vida, unidos por una última y terrible esperanza. El viaje de vuelta al hospital fue una carrera febril contra un reloj invisible. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada coche lento un obstáculo insalvable. El vial, envuelto en un pañuelo en el bolsillo de su chaqueta, parecía latir con una vida propia. En su mente, las instrucciones de Simón se repetían en un bucle. Directa, no hay margen de error. Se mezclaban con la imagen de la sonrisa de Clara, con la mirada curiosa de Sofía. El miedo era una náusea helada en su estómago, pero el amor lo empujaba hacia adelante con la fuerza de un huracán. Entrar en el hospital por segunda vez esa noche fue como cruzar al otro lado de un espejo. Ya no era un visitante afligido, era un intruso, un ladrón que venía a robarle un milagro a la muerte. Usó una entrada de servicio que había localizado antes, moviéndose por los pasillos silenciosos y en penumbra con un propósito que lo hacía casi invisible. La adrenalina había agudizado sus sentidos y borrado su cansancio. Llegó a la puerta de la morgue. Estaba cerrada con llave, como era de esperar. Pero Arturo, en su vida como carpintero, había aprendido un par de cosas sobre cerraduras. Con una fina lámina de metal que siempre llevaba en su cartera, manipuló el mecanismo con una paciencia y una habilidad que le sorprendieron a sí mismo. El clic de la cerradura al ceder fue el sonido más fuerte que había oído en su vida. Dentro, la escena era la misma. La quietud, el frío, las dos figuras bajo las sábanas. Pero ahora, la habitación no era solo una tumba, era un quirófano clandestino. Sacó el vial, una jeringuilla de aguja larga que había robado de un carrito de enfermería, y los colocó sobre una bandeja de acero. El reflejo distorsionado de su rostro le devolvió la mirada de un extraño, un hombre al borde del abismo. Se arrodilló junto a Sofía. «Perdóname, mi niña», susurró su voz rota. «Perdóname por lo que voy a hacer». Llenó la jeringuilla con el líquido azul. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyarlas en el borde de la camilla para estabilizarlas. Respiró hondo 1, 2, 3 veces. Recordó el punto exacto, el que Simón le había descrito. Con una determinación que nació del amor más puro, hundió la aguja en el pecho de su nieta. Sintió la resistencia del cartílago, luego la sensación inconfundible de la aguja perforando el músculo cardíaco. Contuvo la respiración y apretó el émbolo, despacio, liberando el elixir de Lázaro en el corazón silencioso. Retiró la aguja y esperó. El silencio fue absoluto, total. 1 segundo, 10, 30. No pasó nada. El pánico, frío y paralizante, se apoderó de él. Había fallado, la había matado. Se había convertido en el monstruo que tanto temía. Se derrumbó sobre ella, un sollozo ahogado escapando de sus labios. El rostro de un hombre completamente roto. Y entonces, un espasmo. El pequeño cuerpo de Sofía se arqueó en una súbita e intensa bocanada de aire. Un sonido áspero y gutural que rasgó el silencio de la morgue. Sus párpados se agitaron violentamente y sus ojos se abrieron de par en par, aunque vidriosos y sin enfocar. Estaba viva, confundida, débil, pero viva. Arturo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Una ola de alivio tan potente que casi le hizo perder el conocimiento. «Abuelo», fue un murmullo, un hilo de sonido casi imperceptible, pero para Arturo fue la sinfonía más gloriosa. Sin permitirse un segundo de vacilación, se giró hacia Clara. Repitió el proceso, esta vez con una precisión temblorosa pero más segura. La inyección, la espera, el monitor cardíaco más cercano, que había estado mostrando una línea plana, parpadeó. Un único y solitario pitido resonó en la sala, luego otro y otro. El ritmo, errático al principio, se fue estabilizando, convirtiéndose en una cadencia constante, rítmica, milagrosa. Los ojos de Clara se abrieron. Arturo cayó de rodillas entre las dos camillas, las manos cubriendo su rostro, el cuerpo sacudido por una mezcla de sollozos, risas y agotamiento. Lo había conseguido. El imposible había sucedido. Había traído a sus niñas de vuelta del umbral de la muerte. Pero ahora, en medio de su triunfo, una nueva y terrible realidad se asentó. Estaba en una morgue cerrada con llave, un fugitivo que había profanado un depósito de cadáveres, y a su lado tenía a dos niñas que
Para el resto del mundo, estaban muertas. La guerra por sus vidas acababa de empezar. El milagro se había consumado, pero la morgue se había transformado instantáneamente de una tumba a una trampa. El sonido rítmico de los monitores cardíacos era a la vez una sinfonía de vida y una sirena de alarma que amenazaba con delatarlos. Las niñas, aún débiles y desorientadas, miraban a su abuelo con ojos grandes y asustados. El mundo al que habían regresado era confuso y aterrador. «Abuelo, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos?», susurró Sofía, intentando incorporarse. «Shh, mi niña. Tranquila», le dijo Arturo, arrodillándose entre ellas y tomando sus manos. Las sentía frías, pero no con el frío de la muerte, sino con el de la debilidad. «Están a salvo conmigo, pero tenemos que ser muy silenciosos. No confíen en nadie. Si alguien entra, tienen que cerrar los ojos y fingir que siguen dormidas. ¿Me entienden? Pase lo que pase, no se muevan. Es un juego, el juego más importante de sus vidas». La gravedad en su voz las asustó más que sus palabras, pero asintieron, comprendiendo instintivamente que su abuelo era su único ancla en esa pesadilla. Apenas habían cerrado los ojos cuando Arturo oyó pasos y voces acercándose por el pasillo. Se deslizó hacia el rincón más oscuro de la sala, su cuerpo tenso, el corazón golpeándole las costillas. La puerta se abrió y la luz del pasillo recortó las siluetas de un médico y un guardia de seguridad. Era Javier, el mismo guardia de antes. «Te digo que es imposible», decía. «Javier, yo mismo los vi. Los monitores estaban planos. Los datos no mienten», respondió el médico, un hombre joven de aspecto nervioso. Se acercó a los monitores que Arturo, en su euforia, no había pensado en desconectar. Sus ojos se abrieron como platos. «Dios mío, hay pulso en las dos». Javier se acercó, su rostro una máscara de incredulidad. Se inclinó sobre Clara. «Pero, ¿cómo? Su piel ya no está tan pálida». «No lo sé, pero hay actividad cerebral y cardíaca. Hay que llevarlas a la UCI inmediatamente. Esto es un milagro o la negligencia más grande de la historia de este hospital. Llama a reanimación, rápido». Mientras Javier salía corriendo, el joven médico, temblando de excitación y miedo, sacó una pequeña linterna para examinar las pupilas de Sofía. En ese momento, supo que el juego había terminado. Si descubría que las pupilas reaccionaban, sabría que estaban conscientes. Con la agilidad que solo la desesperación puede otorgar, Arturo surgió de las sombras. Antes de 1900, que el médico pudiera emitir un sonido, una mano callosa y fuerte como el acero le tapó la boca, mientras el otro brazo lo rodeaba por el cuello, cortándole la respiración. El médico forcejeó, sus ojos desorbitados por el terror. La linterna cayó al suelo con un ruido sordo. «Escúcheme con atención, doctor», susurró Arturo en su oído, su voz un siseo helado que no admitía discusión. «Usted no ha visto nada. Los monitores han tenido un fallo masivo. Va a salir por esa puerta, va a cancelar la BIMPO. Alerta y se va a olvidar de que ha estado aquí. Soy un hombre viejo que ha perdido a toda su familia. No tengo absolutamente nada que perder. Si dice una sola palabra, lo encontraré y se arrepentirá de haber nacido». Arturo aflojó la presión ligeramente para que el hombre pudiera respirar. El terror en los ojos del médico era absoluto. Asintió frenéticamente. Arturo lo soltó. El médico, tropezando y sin atreverse a mirar atrás, salió de la morgue a toda prisa, murmurando algo sobre un error de los equipos, al desconcertado Javier que regresaba. La puerta se cerró. Estaban a solas de nuevo, pero por un tiempo muy limitado. «Tenemos que irnos, ahora mismo», dijo Arturo a las niñas. La única salida era una pequeña ventana de ventilación situada a gran altura, que daba a un tejado de mantenimiento 2 pisos más abajo. Era una locura, un acto de fe imposible, pero la alternativa era peor. Con sus últimas fuerzas, subió a una de las camillas de acero, y desde ahí logró alcanzar la ventana. La abrió con dificultad y miró hacia abajo. La caída era peligrosa, pero no mortal si se hacía bien. «Sofía, mi valiente, tú primero», dijo. «Voy a bajarte. Confía en mí». La levantó en brazos. Su cuerpo pesaba poco, pero era un peso muerto, sin fuerza en las piernas. Con un esfuerzo sobrehumano, la pasó por la ventana y comenzó a bajarla lentamente, sus propios músculos gritando en protesta.
Sus pies finalmente tocaron el tejado. Ahora tú, Clara, mi pequeña luchadora, repitió la operación, su cuerpo temblando por el esfuerzo. Justo cuando Clara estaba a salvo junto a su hermana, las alarmas del hospital comenzaron a aullar. Los habían descubierto. Sin tiempo para pensar, Arturo saltó. Aterrizó mal. Un dolor agudo y cegador le estalló en el tobillo, pero la adrenalina lo consumió. Se puso en pie, cojeando. ¡Corran!, gritó a las niñas. ¡Corran y no miren atrás! Y las 3 figuras heridas se perdieron en la negrura del bosque que rodeaba el hospital. Una familia de fantasmas, huyendo hacia una libertad incierta. La huida por el bosque fue una tortura febril. El tobillo de Arturo era una brasa ardiente a cada paso. Las niñas, débiles y aterrorizadas, tropezaban y caían, pero se levantaban una y otra vez, impulsadas por el miedo y la voz de su abuelo. Detrás de ellos, el bosque se llenó de luces de linternas y de gritos. Luego oyeron los ladridos. Encontraron refugio en una caseta de herramientas abandonada, un milagro en mitad de la nada. Se acurrucaron en la oscuridad húmeda, conteniendo la respiración mientras los perros y los guardias pasaban a escasos metros de su escondite. El haz de una linterna barrió las grietas de la madera, y por un instante, Arturo creyó que todo había terminado. Pero los pasos se alejaron, y el silencio regresó. Pasaron allí el resto de la noche y parte de la mañana siguiente, en un duermevela tenso. Arturo no durmió. Hizo una entablilladura improvisada para su tobillo con trozos de madera y tiras de su propia camisa. Cuando la luz del alba se filtró en la caseta, supo que no podían quedarse. Fue entonces cuando la figura de Isabel apareció en el claro, caminando con una calma depredadora. La confrontación fue inevitable. La lucha, breve y brutal, y la decisión de Arturo de no matarla, de no convertirse en ella, fue su verdadera victoria. Dejaron a Isabel en el suelo, humillada pero viva, y continuaron su viaje, adentrándose aún más en el bosque, hasta que encontraron la vieja cabaña de caza que Arturo recordaba. Era su santuario. Allí, junto al fuego que logró encender, las niñas por fin pudieron descansar y Arturo pudo sentir el peso de sus 78 años desplomándose sobre él. La llegada de Héctor fue una sorpresa que casi le cuesta la vida, pero la oferta del hombre era demasiado valiosa para rechazarla. La traición de Héctor le dio a Arturo el arma final que necesitaba, la ubicación de Isabel. Dejó a las niñas al cuidado de un nervioso pero comprometido Héctor y se puso en marcha. Su tobillo protestaba a cada paso, pero su mente estaba clara como el hielo. El viaje a la finca fue una peregrinación impulsada por la justicia. Neutralizó a los guardias de Isabel no con la fuerza, sino con la astucia de un hombre que lo ha perdido todo y por lo tanto no teme a nada. La confrontación final en la sala de la finca no fue con violencia física, sino con la fuerza devastadora de la verdad. Mientras Arturo le revelaba con calma cómo su imperio de mentiras se desmoronaba, la grabación, el testimonio de Héctor, las sirenas que ya se oían a lo lejos, vio cómo la máscara de arrogancia de Isabel se agrietaba y se rompía, revelando el rostro patético y aterrorizado de una mujer que había sido derrotada en su propio juego. Su detención, sus gritos de rabia impotente, fueron el punto final de una larga y oscura sinfonía. El regreso a la cabaña fue el final de su odisea. Cuando vio a sus nietas correr hacia él, sanas y salvas, el último gramo de fuerza lo abandonó y se arrodilló en el barro, abrazándolas, llorando por fin. Lloró por su hijo, por su esposa, por el horror que habían vivido y por el milagro que los había salvado. Meses después, el sol de la primavera calentaba el jardín de la casa de Arturo. El escándalo había sido mayúsculo, pero la historia de un abuelo que había desafiado a la muerte por sus nietas había capturado el corazón del país. Las autoridades, enfrentadas a una situación sin precedentes, habían sido indulgentes. Las acciones de Arturo, aunque ilegales, fueron vistas como lo que eran, un acto de amor heroico. Isabel fue condenada a una larga sentencia, su nombre convertido en sinónimo de maldad. Simón, el genio caído, desapareció de nuevo en las sombras, pero no sin antes recibir una nota anónima de Arturo con una sola palabra: gracias. Arturo estaba sentado en su banco de trabajo, al aire libre. A su lado, Sofía leía un libro, mientras Clara, con una pequeña gubia de seguridad,
Intentaba imitar a su abuelo, tallando una forma informe en un trozo de madera blanda. El pájaro de cerezo que Arturo había estado haciendo el día de la tragedia, ahora descansaba en la repisa de la ventana, sus alas de madera extendidas, como si estuviera a punto de echar a volar. «Abuelo», dijo Clara de repente, sin levantar la vista de su trabajo, «¿crees que los pájaros de madera sueñan?». Arturo sonrió, una sonrisa genuina y tranquila que le iluminó el rostro. Miró a sus dos nietas, su verdadera herencia, su tesoro rescatado del abismo. «No lo sé, mi niña», respondió acariciando el pelo de Clara, «pero sé que este viejo pájaro ya no tiene pesadillas». Y en el silencio pacífico del jardín, roto solo por el raspar de la madera y la risa de una niña, Arturo comprendió que había ganado la guerra más importante de todas. No había derrotado a la muerte, pero le había enseñado a tener respeto y había reconstruido su mundo, no con madera y clavos, sino con los indestructibles cimientos del amor. La increíble jornada de este abuelo nos deja con el corazón en un puño y una pregunta inevitable que queremos que respondas en los comentarios. ¿Qué harías tú en una situación similar por la gente que amas? Tu opinión es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir adelante. Si esta historia te ha conmovido, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para no perderte ni uno de nuestros emocionantes relatos. No te vayas todavía, haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Hemos preparado otra narrativa sorprendente especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.